El lenguaje de JavaScript no va a ser menos con respecto a otros lenguajes y las definiciones de funciones, las definiciones de bloques que nosotros podamos definir como usuarios para que ejecuten una serie de instrucciones y que puedan ser reutilizables, pues están definidas con una serie de palabras reservadas que vais a encontrar muy sencillas de utilizar si ya habéis realizado otro tipo de funciones, otra declaración de acciones y que van a representar o van a ser muy fáciles de implementar. Ahora veremos a través de la documentación de Mozilla. Como veis, definir una función va a tener tres partes. En primer lugar, el nombre de la función, donde tenemos previamente la palabra reservada function. El nombre de la función que, bueno, pues va a tener ese nombre representativo sin espacios, sin caracteres extraños. Después tenemos, entre paréntesis, pues los diferentes parámetros que se les va a pasar a la función. Puede estar totalmente en blanco, ahora haremos un ejemplo. Y por último, el conjunto de acciones que se va a implementar dentro de esta función. Como podéis observar en el ejemplo, en esta función se va a devolver pues un valor, en este caso en la función está calculando el cuadrado de un número y por lo tanto la devolución de este cuadrado va a ser lo que devolvamos con esta palabra reservada return. Pero puede o no puede existir. No es necesario, no es obligatorio que el function dentro de JS tenga pues este return. Y como podéis observar también, no existe tipado. Volvemos a insistir en la definición o en la tipología o en las características de JS y que ni los parámetros que se pasan tienen tipado ni la devolución de esta función pues está tipada para cuando se vaya a realizar la invocación de la función. Vamos a por dos ejemplitos y lo vamos a ver mucho más claro. Vamos a plantear uno de los ejemplos más sencillos que podamos tener con funciones, con definición de funciones. Como podemos observar, nos hemos generado la típica estructura que estamos trabajando, el index, el directorio de JS con el app JS, su referencia, su linkado mediante esta etiqueta script y el source está en jsapp.js y el CSS que no tiene absolutamente nada. Muy bien, vamos a este app.js. Si nos este no es, vamos a el de este ejemplo. Muy bien, tenemos un simple console.log que nos va a sacar por pantalla cuando ejecutemos nuestro index.html. Este es un ejemplo de funciones, más que por pantalla, por la consola de debugging. Vamos a comprobarlo. Aquí yo ya lo tengo ejecutado. ¿Veis? Tengo este index.html y me está sacando, este es un ejemplo de funciones. Muy bien, decíamos que nosotros podíamos definir, vamos a hacerlo además las funciones siempre al principio, función, podríamos definir estas funciones con un nombre, o por ejemplo un pues mensaje, MSG. En este caso no le estoy pasando absolutamente nada, ningún parámetro, y yo podría colocar este console log dentro de mi MSG, de mi función. Bueno, si yo lo ejecuto, vais a ver que ahora mismo no va a sacar nada por pantalla, puesto que sí, he definido una función, pero no la he invocado. Es decir, como en el resto de lenguajes de programación, una cosa es definición y otra cosa es ejecución o invocación. Bueno, pues como en el resto de lenguajes de programación, la invocación va a necesitar del nombre de esa función, MSG, y también si necesita o no necesita parámetros. Si no tiene parámetros, pues le pondremos los paréntesis y ya está. Muy sencillo y vamos a obtener el mismo resultado, pero en este caso, pues tenemos, este es un ejemplo de funciones que podríamos lanzar tantas veces como quisiéramos, como podréis observar, y por lo tanto comenzamos a aplicar ese punto de reutilización que nos proporciona las funciones. Bueno, pues aquí tendríamos el primer ejemplo. Evolucionando nuestro ejemplo, vamos a ver que si yo quiero pasarle, por ejemplo, un string como parámetro de mensaje,
por ejemplo, ese texto que yo quiero sacar por pantalla, ahora mismo vamos a ver qué está ocurriendo cuando yo lanzo este app.js. Como podéis observar, pues el texto no está siendo pasado. Vamos a incluso hacer un log de ese texto para ver en qué punto estamos con esta variable que se está generando en este function. Vamos allá, vamos a volverlo a lanzar. Y como podéis observar, texto no está, aunque sí que está creada, no está asignada, es un undefined no tiene ningún tipo de valor. Muy bien, pues vamos a pasarle un texto para que veamos cuál es la diferencia entre llamarla y ejecutar este texto, este parámetro, esta invocación con un mensaje. Muy bien, en este caso vamos a hacer un mensaje, vamos a quitar este console log que nos está molestando y este mensaje pues va a ser el de Paco está creando una nueva función. Muy bien. ¿Qué debería de utilizar en el console log? Pues evidentemente, en vez de este mensaje que es estático, debería de cambiarlo por este texto y ya tendría mi primera función. Evidentemente esto no está mal, pero tampoco está bien aplicado porque realmente no le estoy pasando ningún parámetro. Por lo tanto, podéis observar que el valor o el el valor inicial de texto va a ser ese undefined, no es que no esté creada, sino es un undefined. Muy bien, vamos a lanzarlo y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar tendremos un undefined porque no hemos pasado ningún valor y en el segundo, pues el mensaje que hemos generado. Por último, vamos a intentar solventar este problema de undefined y para ello, pues vamos a darle un valor por defecto a nuestro texto. En este caso, sin texto. Muy bien. Como podéis observar, si le pasamos cualquier mensaje, este texto va a tomar el valor de este mensaje, pero si no le pasamos ningún mensaje, tomará el valor por defecto. Vamos a volver a ejecutar y como podéis observar, acabamos de redondear nuestra primera función, pues desde el sin paso de parámetros hasta el paso de un texto que puede ser utilizado dentro de la función.